Hola amigos, mi nombre es Luis Tuches y quiero darles la bienvenida a otro episodio de Punto Ciego. Muchas gracias por tomarse el tiempo de poder escuchar este tema. Creo que va a ser de bastante bendición para sus vidas, así como en su momento lo fue de bastante bendición y ayuda para la mía. El tema del cual vamos a hablar el día de hoy es contracultura. Yo sé que este tema es algo con lo cual muchas personas están bastante familiarizados. Sobre todo para los que asisten al LID, tuvimos una serie el año pasado sobre esto. Y también el Congreso de Jóvenes de Casa de Dios. Este fue el tema principal. Así que muchos tal vez ya tienen claro ciertas cosas. Pero creo que es de bastante importancia que nosotros entendamos la contracultura o las bases de esta contracultura que Jesús vino a establecer en la tierra. Pero antes de que nos enfoquemos en las cualidades de la contracultura que Jesús vino a establecer, quiero leerles primero la definición de contracultura. Esta es una definición que pueden encontrar ustedes en el diccionario, en Wikipedia o en cualquier lado. Dice: movimiento con valores, tendencias y formas sociales opuestos a los establecidos en una sociedad. Y algunos ejemplos que podemos encontrar en la historia sobre movimientos contraculturales es la igualdad de derechos civiles, el feminismo, los movimientos punk, el movimiento por la paz, y así podríamos seguir con diferentes ejemplos. Pero para mí el cristianismo definitivamente entra entre los movimientos contraculturales, porque lo que Jesús vino a enseñarnos derrumba muchas de las creencias o de las cosas que estaban establecidas en la cultura. Habían muchas cosas que se permitían en ese entonces, y hasta el día de hoy hay muchas cosas que la cultura permite, que si nosotros vamos a la palabra, vamos a lo que Jesús nos enseñó, esa enseñanza derrumba por completo lo que en la cultura normalmente acepta o normalmente nos enseña. Y hoy quiero hablarles de las 3 cualidades más importantes, a mi parecer, en la contracultura que Jesús vino a enseñarnos. Esa contracultura que nosotros debemos de vivir para que la gente pueda notar que nosotros tenemos algo distinto, que somos personas con una diferente mentalidad, con un espíritu renovado, y que esto nos permite a nosotros cumplir con el propósito que Dios nos dio a cada uno. Pero para eso tenemos que vivir esta contracultura. Así que hoy quiero hablarles de estas cualidades contraculturales. Y la primer cualidad en la contracultura de Jesús es el amor. Si ustedes tuvieran que decir su última frase antes de morir, ¿qué es lo que ustedes dirían? Probablemente tratarían de decir lo más importante, esa enseñanza clave de su vida, eso que lo represente a ustedes. No dirían cosas X, sino que tratarían de que fuera lo más esencial. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando nosotros leemos Juan 13, del 34 al 36, nos damos cuenta de esta primera cualidad contracultural que Jesús nos quería enseñar y que para mí ha de ser, si no es la más importante, es una de las más importantes definitivamente. Porque esto es lo último que Él les dice a sus discípulos antes de morir. Y dice: este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros, de este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Estos son unos versículos en los cuales Él intenta remarcar, intenta como subrayar la importancia de amarnos entre nosotros para que así la gente pueda notar que nosotros somos seguidores de Él, que somos discípulos suyos. Si nosotros queremos decir de que formamos parte de esta contracultura llamada cristianismo, llamada una vida con Jesús, nosotros necesitamos amar a los demás. Este es como el rasgo que hace la diferencia entre las personas allá afuera y las personas que estamos buscando hacer las cosas correctamente para agradar a Dios. Y yo sé que muchos de ustedes están pensando, esto no es contracultural porque nuestra sociedad es una sociedad que promueve el amor.
Todos amamos a las personas, yo tengo un montón de personas a las cuales amo, pero hay un cierto tipo de personas que es a veces complicado amar. Y son las personas con las que no nos llevamos bien, con las que tenemos distintos puntos de vista. Ahorita que acaban de pasar las elecciones, es fácil que uno se lleve mal con alguien que quiere votar por un candidato que no es el de nuestra preferencia o que apoyaba cierta ideología que no era la que a nosotros nos gustaba más. Es bastante fácil llegar a tener sentimientos malos contra las personas distintas a nosotros. Y para este tipo de personas Dios viene y nos enseña a amar en forma de contracultura. Porque la cultura normalmente nos dice, si una persona está en desacuerdo con vos, o sea, es tu enemigo, es esa persona, solo alejate de él, o habla mal de él, o si te ataca, atacalo vos de vuelta, si te tira un golpe, tiráselo de regreso, si alguien escuchas que no le caes bien y está hablando mal de ti, empezá también a armar chisme y contar cosas malas de esa persona. Eso es lo que nuestra cultura normalmente nos dice. Si alguien no es de tu agrado, tampoco le demostrés nada bueno. No te busques disculpar, mucho menos lo busques amar. Pero Jesús viene y con esa sabiduría y esa gracia que él tenía para explicar las cosas en su contracultura, nos viene a enseñar esto que podemos leer en Juan 4, 19 al 20. Dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y es todavía más claro en Mateo 5, 43, 48, donde también nos dice, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo, el que hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman a ustedes, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen esto también los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Aquí es bastante claro Jesús al decirnos, si alguien habla mal de ti, más bien bendecilo, amalo. Si alguien te está persiguiendo, si alguien te odia, amalo. El amor es la solución a muchas cosas. Cuando nosotros decidimos amar a alguien independientemente de si es afín a nosotros, de si nos cae bien, o si piensa de la misma forma, o si es parte de nuestro grupo o no lo es, si nosotros amamos a las personas, podemos cambiar vidas. Yo soy resultado de que alguien un día decidió amarme a pesar de que no le caía bien. Yo tenía un amigo con el cual, bueno, en ese entonces no éramos amigos, pero éramos conocidos y no le caía para nada bien. Yo estaba en esa etapa donde estaba así de joven rebelde, no quería saber mucho de Dios, y gracias a que Él me presentó el amor de Jesús de una forma distinta, a pesar de que yo no era alguien que le cayera bien en ese momento, Él me presenta este amor y yo le entregué mi vida a Jesús por completo, decidí seguirlo, decidí servirlo y ahora llevo años en la iglesia, soy líder de grupo, soy un líder de una red, pero todo esto gracias a ¿qué? A que alguien decidió amarme a pesar de que yo no era una persona que le cayera bien. Yo también he hecho lo mismo con otras personas. Tengo un amigo que fue uno de mis discípulos hasta hace poco, que ahora es uno de mis codoces. Pero antes de que él entrara a la iglesia, también no nos llevábamos para nada bien. Más bien éramos de ese tipo de personas que se tiraban miradas así como de cae mal cada vez que nos mirábamos. Pero un día él necesitó de Dios y por alguna razón decidió acercarse a mí. Y yo en ese momento pude haber dicho, no, él me cae re mal, no, es que él se nota que es de esta forma, no, es que yo creo que él ha dicho malas cosas mías, pero lo que hice fue amarlo a pesar de que no fuera alguien
tan cercano a mí, a pesar de que no fuera alguien que pensara igual a mí. Y eso hizo la diferencia, porque él se sintió querido, él se sintió aceptado y decidió meterse a la iglesia, decidió meterse al líder. Y ahora es un líder, ahora es una persona que bendice a muchas personas a través del ministerio que tiene. Pero todo eso es resultado ¿de qué? De amar a las personas. Lo que quiero que hoy tú entiendas es, amar puede hacer la diferencia. Si nosotros aplicamos el amor como uno de nuestros rasgos contraculturales, cualquier cosa puede pasar. Déjame decirte algo, la gente en tu sociedad no espera que alguien lo ame solo por amarlo, solo por ayudarlo, solo por hacerlo sentir bien. La gente normalmente sabe, bueno, él me dice que me quiere, de plano me quiere sacar algo, de plano quiere que lo ayude con tal cosa, pero solo amar, porque ese es el mandamiento que Jesús nos dejó, eso es algo que a la gente en la sociedad normalmente le vuela la cabeza, no saben qué hacer con eso y lo único que deciden es, quiero conocer de lo que él tiene porque está amándome solo porque de verdad lo quiere hacer, no porque quiere sacarme algo, no porque quiere sacar ventaja, sino que solo lo hace por amor genuino. Cuando nosotros hagamos eso en el ámbito donde estemos, ya sea el trabajo, ya sea la universidad, el colegio, en tu familia, cuando tú decidas amar por las razones correctas, como Jesús lo hizo, vas a marcar la diferencia. Eso es realmente una cualidad contracultural. La segunda cualidad contracultural que Jesús nos enseñó es el servicio. Esto es algo bastante difícil para nuestra generación. Yo tengo 29 años. Si tenés de 29 para abajo, estoy totalmente seguro que esta parte del servicio te cuesta. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros buscamos ser servidos. Nos cuesta mucho nosotros venir y servir por voluntad propia a los demás. Y por supuesto, existen excepciones. Hay bastante gente que naturalmente va y ayuda a las personas que lo necesitan, ayuda a las personas que están a su alrededor. Pero en su gran mayoría, en esta generación, en estas edades, cuesta bastante que nosotros digamos, estoy dispuesto a servirte, estoy dispuesto a dar todo por vos, a trabajar por vos. Sobre todo si ni siquiera conocemos a esa persona. Tal vez se nos hace más fácil servir a alguien que es nuestro amigo de toda la vida o servir a nuestros papás que han dado de todo por nosotros. Pero a las personas que no conocemos mucho o a las personas que ni siquiera son tan de nuestro agrado porque tal vez tengan una actitud distinta a la nuestra, es bastante complicado que nosotros vengamos y decidamos servirlos. Pero Jesús vino a establecer esa contracultura, esa cualidad. Podemos ver en Juan 13:14 a Jesús diciendo, pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. En este momento vemos una enseñanza bastante poderosa de parte de Jesús, que se había dado en un momento bastante extraño, porque normalmente nadie venía y le lavaba los pies a otra persona. Creo que ahora nos daría medio asco lavarle los pies a alguien. Y eso que tenemos calcetines, zapatos, son bastante limpios los pies de la mayoría de personas. Pero en ese entonces, que solo andaban en sandalias o andaban descalzos, normalmente los pies estaban lastimados, estaban sucios. Y el venir y lavarle los pies a alguien era de verdad un acto de servicio bastante grande. Y Jesús no solo se queda con el hecho de hacerlo, sino también motiva o da la instrucción a sus discípulos de que ellos también realicen esta clase de servicio con los demás. Que no solo se queden con el hecho de ser servidos ellos por alguien, sino también vengan y repliquen esto y sirvan a las demás personas. Si ustedes se ponen a pensar, esto es una enseñanza bastante contracultural, porque la mayoría de personas quiere subir de puestos para ahorrarse cierto trabajo y que los demás que están abajo de él los sirvan. Muchos quieren llegar a ser líderes dentro de la iglesia para que sus discípulos o para que sus ovejas
los sirvan ahora a ellos. La mayoría de personas en nuestra cultura quieren subir de posición para que los demás los sirvan. Rara vez ustedes van a escuchar: yo quiero estar en esta posición para poder servir a los demás. Pero en Marcos 9:35 Jesús también dice: Jesús se sentó a la mesa, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. O sea, de verdad, esta enseñanza contracultural, él buscaba dejarla bien establecido, sobre todo con sus discípulos. Pero esto era algo que él quería que se transmitiera de generación en generación entre las personas que decidieran seguirlo a él. Si nosotros queremos alcanzar una posición, queremos volvernos exitosos, queremos ir subiendo de posición dentro de nuestro trabajo, dentro de la iglesia o en cualquier lugar donde estemos, la clave de todo está en el servicio. Si ustedes se dan cuenta, Jesús no tenía ningún problema con que alguien llegara a ser el primero o llegara a ser superior, pero siempre y cuando lo lograra hacer o lo alcanzara habiendo servido a los demás. Él decía: si ustedes quieren ser los primeros, sean servidores del resto. Y esto es algo que en nuestra cultura siempre nos dice al revés: mejor llega y trabaja para ser el primero, así los demás te van a servir a vos. Pero Jesús viene y nos dice: ok, busca ser el primero para poder servir al resto. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener bastante arraigado en nuestro corazón. Esto es como un fundamento de liderazgo. Si tú sos una persona que se encuentra en una posición de liderazgo dentro de tu iglesia, ya sea porque seas líder de un grupo, porque seas pastor de jóvenes, o tengas alguna posición en la directiva, o yo que sé cómo trabajen en tu iglesia. Pero si tú estás en una posición de liderazgo sobre los demás, el servicio tiene que ser un factor esencial tuyo, algo que no puede faltar. Porque esto es lo que realmente demuestra nuestra contracultura. Esto es lo que refleja la contracultura de Jesús dentro de nosotros. Hacer lo que no se espera. Servir a quienes los demás no sirven. Servir cuando las demás personas están esperando ser servidas. Y créanme que si ustedes deciden servir a las personas, lo único que van a provocar es personas agradecidas que van a buscar replicar esto. Yo les quiero poner el ejemplo de uno de mis discípulos. Tengo un discípulo que, gracias a Dios, ahora es un predicador que lo invitan a varias iglesias, que ahorita tiene una red bastante fuerte. Y cuando miro el éxito de él me alegra un montón y me llena de gozo. Pero hubo un momento cuando él estaba iniciando en las cosas de Dios, llevaba tal vez un par de meses de haberse involucrado en la iglesia, en que después del lead él no tenía cómo regresarse a su casa porque él no contaba con un carro. Entonces él lo que me decía era: mira, me encantaría quedarme al grupo, pero me tengo que ir porque ya más tarde ya no van a haber camionetas. Entonces rápido lo que yo decía era: mira, tranquilo, yo te llevo a tu casa, así que quédate al grupo, recibí el mensaje, compartí con la gente, después yo te voy a llevar. Lo que yo no sabía era que esa persona vivía totalmente al otro extremo de la ciudad de donde yo vivo, en la ciudad de Guatemala. O sea, literal, para irlo a dejar a su casa en la noche cuando no había tráfico, me tardaba como hora y media entre irlo a dejar y regresar hasta mi casa. Pero lo decidí hacer porque yo estaba consciente de que el servicio es una parte fundamental de mi liderazgo. Y si realmente yo quería bendecir la vida de esta persona, tenía que servirlo. Ahora, ¿qué pasó? Él, gracias a que se quedaba todos los sábados al grupo, se enamoró completamente de Dios, decidió servir a Dios, aceptó el llamado que Dios le dio, y ahora él bendice a las personas y sirve a las personas. Y una vez estábamos en una conversación con otro amigo que tenemos en común, y alguien le preguntó sobre esto, sobre: mira, qué pila sos, mira, me llega cómo estás sirviendo a tus ovejas, mira cómo estás. Y él, el comentario que hizo fue: fíjate que la verdad lo hago porque estoy muy agradecido con mi líder, porque un día él me servía. Él de verdad trataba de hacer las cosas distintas. O sea, la demás gente era como:
andate en camioneta porque no te voy a ir a dejar a tu casa. En cambio, él era como, yo te voy a ir a dejar a tu casa con tal de que recibas palabra. Y ese servicio que él hizo conmigo me hace sentir agradecido y por eso me gusta servir a mis ovejas. Cuando yo escuché eso, la verdad, me llené de alegría porque al final sentí como que hubiera alcanzado el propósito por el cual decidí servir a mis discípulos, por el cual sirvo a mis amigos o a la gente que tengo a mi alrededor. Y es para que el agradecimiento que ellos puedan tener sirva como un combustible para que ellos repliquen este servicio. Entonces, ¿qué es lo que quiero que entendas? Cada vez que tú servís a una persona, esa persona se está llenando de algo especial a través de tu servicio, que un día va a ser que esa persona replique esto y vaya con alguien que lo necesite y lo sirva. El servicio se transmite de persona en persona, pero no podemos esperar que la gente sea servicial cuando ni siquiera nosotros lo somos. Pero si nosotros nos animamos y somos proactivos y tomamos la iniciativa de ser serviciales, de servir a los demás así como Jesús vino a servirnos, créanme, no solo vamos a impactar la vida de las personas que sirvamos, sino grandes cosas van a empezar a venir a nuestra vida, oportunidades, bendiciones, así como lo dice la palabra. Si quieren ser los primeros, sean los servidores de los demás. No lo hagan por ser los primeros, sino que vean esa oportunidad de ser los primeros o de ser exitosos o de tener una posición que han anhelado como ser pastor un día, líder, etc., como la consecuencia de su servicio. Y la última cualidad contracultural que Jesús nos enseñó, que hoy quiero hablarles, es morir. Esta tal vez es una cualidad que, si la escuchamos a primeras, probablemente no quisiéramos adaptarla a nuestra vida. Porque desde que escuchamos la palabra que hay que morir, pues probablemente ya sabemos de que va a ser algo complicado. Y no me refiero a morir físicamente, sino me refiero a morir a nosotros mismos en bastantes áreas de nuestra vida, como en la parte carnal, en la parte pecaminosa que naturalmente nosotros traemos. Y miren, les quiero leer 2 Timoteo 2:11. Dice, este mensaje es digno de crédito. Si morimos con él, también viviremos con él. Quiero que entiendan este versículo porque el hecho de que nosotros vayamos a morir a ciertas cosas, a ciertos deseos carnales, a ciertas cosas que podrían traernos felicidad, entre comillas, no significa de que nos vamos a quedar sin cierta felicidad, sin ciertas experiencias, sin cierto éxito, sin ciertas cosas atractivas, sino que más bien cuando nosotros decidimos morir en un área, nosotros aprendemos a vivir con Jesús en otras cosas. Y vivir con Jesús va a ser siempre 1000 veces mejor que cualquier cosa que el mundo o el enemigo nos podría ofrecer a nosotros. Y esto es algo que tenemos que tener bastante claro. Pero quiero que le pongan atención a esto. Para nosotros morir a nuestra carne, para nosotros morir a las cosas que el enemigo o el mundo nos ofrece, nosotros tenemos que ser obedientes. Y esto es algo que nos cuesta muchas veces. Creo que naturalmente el humano no es tan obediente. Por eso es que nos tienen que dar cincho cuando somos chiquitos, para que así podamos aprender a obedecer, porque nuestra naturaleza está siempre el desobedecer, el tratar de hacer lo que nosotros queremos o creemos que es mejor. Pero la obediencia va relacionada con el aprender a morir a nosotros. Para esto les quiero leer Filipenses 2:8. Y dice, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ahora, ¿por qué les leo este versículo? Porque muchos de nosotros estamos más felices tratando de vivir en pecado, tratando de vivir satisfaciendo ciertos deseos de la carne. ¿Por qué? Porque no somos obedientes a lo que Jesús ya nos mandó a hacer. Si nosotros leemos la Biblia, hay tantas cosas que Jesús nos dice que debemos de hacer para poder tener una mejor vida, para poder acercarnos más al Espíritu Santo. Pero muchas veces nuestra falta de obediencia es la que hace que nosotros vivamos en estas cosas malas y no decidamos morir a ellas
para poder vivir en el Espíritu. Y esto es algo a lo que le tenemos que poner bastante atención, porque el estilo de vida que nosotros decidamos tener acá en la tierra va a determinar la vida que nosotros tengamos en la eternidad. Pero todo está en qué tipo de vida estamos viviendo, a qué cosas morimos o qué cosas nosotros hacemos o permitimos en nuestra vida. Hay algo bien importante en esto, y es que tal vez si solo les digo, miren, deben de morir a sus deseos, deben de morir a esa carne que normalmente nos está pidiendo hacer cosas que no son correctas, probablemente pues todos sabemos de que nos cuesta bastante, todos sabemos de que es bastante complicado. Y quiero que entiendan algo, nadie dijo que iba a ser fácil morir. Y lo podemos ver con el ejemplo de Jesús en Lucas 22. Aquí nos muestra la noche anterior a la crucifixión. Y hay un momento donde él se aparta de sus discípulos y decide ir a orar, a hablar con su padre. Y él le dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que se haga como sea tu voluntad. Y esta no es una oración tranquila como muchos la podemos imaginar. La Biblia nos da algunas señales de que había bastante angustia en Jesús cuando estaba pidiendo si podía pasar de él esta copa. Dice que hizo 3 veces esta misma oración. Y en la segunda apareció hasta un ángel para consolarlo. Él dice que estaba tan ansioso o tan estresado porque sabía que al otro día iba a morir, que su sudor era como sangre. Imagínense el punto de tener que sudar sangre de tanto que te está costando el saber de que vas a morir a algo, que vas a morir como persona en el caso de él. Pero de esta misma forma muchas veces es en nuestra vida. Nosotros van a haber momentos donde vamos a estar estresados, donde nos va a costar, donde vamos a estar ansiosos, donde vamos a sentir como que si algo se está desprendiendo de nosotros porque decidimos morir a algo que nuestra carne tal vez nos lo está pidiendo, que nuestra parte pecaminosa tal vez lo está deseando, pero que nosotros estamos conscientes que no es lo correcto. A mí me pasó hace como 2 años que había estado teniendo una etapa media complicada espiritualmente, y justo en ese momento de debilidad apareció una tentación bastante fuerte. Una tentación que era servida en bandeja de plata. Y la verdad, decirle que no a esta tentación para mí no fue nada fácil. Literal, se lo contaba a un amigo mío que cuando tuve esta oferta de hacer algo indebido, pasé como unos 5 días pensando en si lo iba a hacer o no. Yo decía dentro de mí, pero nadie se va a enterar. O sea, todo va a estar bien. No, hombre, esto no es como que me va a quitar lo que Dios tiene para mi vida. O sea, me estaba tratando de convencer de que no había problema en hacer lo que me estaban pidiendo que hiciera. Pero luego recordé que tenía que morir a mi carne, que tenía que morir a esos deseos que a Dios no le agradaban. Si yo quería llegar hacia ese lugar, hacia ese destino en mi vida que Dios ha preparado para mí. Entonces vine, hablé con la persona que me estaba ofreciendo esto y literal cerré toda puerta posible. Fui bien claro, establecí como los límites en todo y le dije que no a esto. Literal morí a ese deseo carnal que podía tener en ese momento. No tienen ni idea cuánto me costó. Para empezar, como les dije, no fue inmediata mi decisión. Esos días fueron sufridos. Pero desde que tomé esa decisión o desde que le dije no a eso o morí a eso, mi vida espiritual ha ido literal de gloria en gloria. O sea, cada vez he ido viendo más oportunidades para bendecir gente. La red que dirijo en Lidl empezó a crecer como nunca. Muchas cosas empezaron a cambiar. Cosas que había estado esperando empezaron a llegar. Así que entendí algo. Y es de que muchas veces la vida que nosotros queremos vivir solo va a venir cuando nosotros decidamos morir a la vida que muchas veces estamos viviendo. Pero debemos de tomar la decisión, ser valientes y hacer lo que debamos de hacer
para morir a esas áreas en nuestra vida, esas cosas que nos están privando de estas bendiciones que Dios quiere darnos. Estas son 3 de muchas cualidades contraculturales que Jesús vino a enseñarnos a esta tierra. Es importante que nosotros no solo las sepamos, sino las pongamos en práctica, porque de esta forma no solo vamos a tener una mejor vida nosotros, sino también vamos a poder afectar para bien la sociedad en la que vivimos. Que Dios les bendiga. Les agradezco que hayan escuchado este tema y espero que estén pendientes de los siguientes episodios de Punto Ciego. Hasta luego.